En el año 1959, 9 jóvenes universitarios pertenecientes al Instituto Politécnico de los Urales montaron un campamento en la ladera expuesta de una montaña. Al otro día, todos se encontraban muertos. Lo que pasó durante estas horas de oscuridad realmente se ha convertido en uno de los misterios no solamente más perturbadores, sino también más debatibles de la historia moderna. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de La Hora Oscura. Mi nombre es Ari y el día de hoy vamos a estar hablando del incidente del Paso Diablo. Para comenzar a hablar del incidente, qué pasó, cómo pasó y por qué pasó, tenemos que hablar de diferentes contextos. No solamente el contexto geográfico, que en este caso es bastante relevante, sino también del contexto tanto político como cultural. Todo esto comenzó el 23 de enero de 1959, día en el que 10 estudiantes universitarios iniciaron esta expedición hacia el Monte Otorten. La expedición estaba liderada por Igor Diatlov, que en ese momento tenía 23 años, pero que a pesar de su muy corta edad era ya bastante experimentado tanto en el esquí como en el montañismo. El grupo restante incluía a 7 hombres y 2 mujeres, todos también experimentados en el montañismo. Su objetivo, como ya lo mencioné, era alcanzar el Monte Otorten, que se encuentra aproximadamente a 1234 metros de altura en los Montes Urales del norte. Los Montes Urales básicamente son una cordillera, una cadena montañosa que se extiende 2.500 kilómetros separando Europa de Asia. Una expedición a esta zona estaba categorizada como de tipo 3, que es la de mayor dificultad y más peligrosa. De hecho, la montaña específica donde ocurrió la tragedia se llama Kholat Syakhl, que en idioma mansi, que es el idioma de la tribu indígena que vive en esta zona, significa o se traduce como montaña de la muerte o montaña muerta. Los mansi son un pueblo que ha vivido en la región por muchísimo tiempo, evidentemente, y ellos de hecho evitaban esta zona por considerarla no solamente peligrosa, sino sagrada, ya que ellos comentaban que en esta zona moraban espíritus que se vengaban de los intrusos. Y una vez que hemos comentado esto, lo que me imagino que nos podríamos estar preguntando es por qué estos jóvenes universitarios firmarían en esta expedición que casi parece una cita con la muerte. Bueno, otra vez tiene mucho que ver el contexto, tanto político como cultural de ese momento. Estamos hablando de 1959, donde la Guerra Fría se encontraba en pleno apogeo. Estados Unidos y Rusia, que en ese momento era la URSS, estaban en constante competencia no solamente tecnológica, sino que también militar. Y a lo mejor podrías pensar que esto en realidad no es tan relevante para el caso, pero sí que lo es. La URSS estaba promoviendo la imagen del nuevo hombre soviético, un hombre fuerte, aventurero, que podía conquistar cualquier desafío de la naturaleza. Por lo cual, el gobierno en sí mismo promovía, sobre todo en los jóvenes, este tipo de expediciones. Y de hecho, quienes eran capaces de completarlos de manera exitosa, podrían recibir oportunidades tanto académicas como profesionales. Además, la paranoia que era propia de la época entre Rusia y Estados Unidos convertía cualquier evento en un tema de seguridad nacional. Y es precisamente esto lo que le añadió varias capas de misterio a este caso, puesto que en ese momento el gobierno manejó todo el asunto con muchísimo secretismo. No solamente por toda esta paranoia, sino también porque la zona donde ocurrió era bastante delicada. Ahí había bases militares y también se realizaban pruebas nucleares. De hecho, en esa zona se encontraba la instalación de Mayak, donde ocurrió un accidente nuclear en el año de 1957, pero que se mantuvo en secreto durante muchísimas décadas. Una vez dicho esto, ahora sí vamos a meternos de lleno en el caso. Primero, ¿quiénes estaban en la expedición? El primero ya lo mencionamos, es Igor Diatlov, quien estaba fungiendo como el líder de la expedición y que en ese momento solamente tenía 23 años. Los 9 restantes eran Lyudmila Duminina, de 20 años, Alexander Kolevatov, de 24 años, Stem Slovdin, de 23 años, Yuri Doroshenko, de 21 años, Yuri Krivonishenko, de 23 años, Nikolai Tibov, de 23 años,
Alexander Solotaryov, de 37 años, quien era el miembro de mayor edad y veterano de la Segunda Guerra Mundial, Zinaida Kolmogorova, de 22 años, y Yuri Yudin, de 21 años. El 23 de enero de 1959, el grupo parte en tren desde Ekaterimburgo, que en ese momento tenía un nombre diferente, Sverdlovsk. Viajan toda la noche y el 24 de enero llegan por la mañana a un pueblo que se llama Serov, donde de hecho tienen problemas con las autoridades al llegar a la estación de tren. Ahí Krivonichenko es arrestado muy brevemente por cometer alguna falta dentro del tren y posteriormente en esa misma zona son recibidos en una escuela donde realizan una reunión con los niños o con los estudiantes para hablarles un poco de senderismo y montañismo. Posteriormente continúan hasta Igdel, donde llegan cerca de la medianoche. El 25 de enero viajan hasta Vishay, a donde llegan por la tarde, y el 26 de enero emprenden su viaje desde Vishay hasta el asentamiento 41. Aquí se alojan en un hostal local y en este punto es importante mencionar que la temperatura exterior se encuentra a menos 17 grados centígrados. El 27 de enero, y con lo que ellos consideran un muy buen clima, emprenden su viaje desde el asentamiento 41 hasta el asentamiento segundo norte. Y es en este punto donde uno de los miembros de la expedición, Yuri Yudin, comienza a sentirse enfermo. Finalmente llegan al asentamiento segundo norte y el 28 de enero se convierte en lo que a mí me parece uno de los días cruciales, porque me parece una señal de que todo va a irse en picada. Yuri Yudin comienza a sentirse todavía más enfermo y entonces, una vez que lo discutió con el resto del grupo, decide regresar de nuevo a su punto de partida, convirtiéndose así en el único sobreviviente del grupo original. Es en este punto que los 9 restantes comienzan ahora sí la expedición. Y es entonces el 28 de enero a las 11:45 am que comienzan a caminar a ras del río por Lozva. Y es esta la primera noche que acampan en tienda, considerando que en ese momento ya hay una temperatura de menos 8 grados centígrados. Un poco menos frío que días antes. El 29 de enero siguen caminando por el Lozva directamente hacia Ospilla, siguiendo un sendero que está trazado por los Mansi. El clima está a menos 13 grados centígrados con viento débil. El 30 de enero tienen una tercera noche bastante fría junto a la Ospilla, con unas temperaturas registradas por lo menos por la noche de menos 26 grados centígrados. Finalmente llegamos al 31 de enero, que es el último día documentado de esta travesía. El clima parece estar bastante empeorado, no solamente con bastante nieve, sino también con bastante viento. Abandonan de manera gradual el valle de Auspilla y caminan poco a poco hacia una parte o a una zona un poco más expuesta. Igor Dyatlov escribió en su última entrada de diario que buscaron un lugar para poner las provisiones y una zona para poder acampar. El 1 de febrero el grupo recoge sus cosas y comienza a avanzar, aunque parece, según algunos registros, que parten un poco tarde de lo que normalmente lo harían y logran avanzar solamente 4 kilómetros. Contra toda la lógica del montañismo, deciden acampar en la ladera expuesta del Kolatsiakl, a solo 16 kilómetros del monte Otorten. Aparentemente cenan entre las 6 y las 7 de la tarde y las últimas fotografías que hay documentadas sugieren que 2 de los miembros, Solotaryov y Tibov, salieron de la tienda antes del incidente. La fecha prevista para que llegaran o regresara el grupo de esta expedición era el 12 de febrero. Sin embargo, cuando no llegaron los primeros días, pues no hubo mucha alarma, porque era algo común que los montañistas se retrasaran un par de días, porque siempre había como imprevistos. Sin embargo, una semana después de que no hubo noticias de ellos fue que las alarmas comenzaron a sonar. Se sabe que tanto autoridades universitarias como familiares armaron diferentes grupos de búsqueda y también el gobierno desplegó una operación masiva de rescate. No solamente desplegó aviones, sino también helicópteros y grupos militares por esa zona para lograr localizar a los
estudiantes. Es hasta el 26 de febrero de 1959 que los rescatistas encuentran los primeros indicios de la expedición, que en este caso sería la casa de campaña en la que se habrían instalado en la ladera de la montaña. Esta, de manera inquietante, una vez que la pudieron ver, se notaba que había recibido cortes desde el interior con algún objeto filoso o un cuchillo, en lo que parecía ser un intento para salir de la tienda. Los primeros 5 cuerpos no fueron encontrados sino hasta entre febrero y marzo. Los cuerpos de Krivonichenko y Doroshenko fueron encontrados inicialmente debajo de un cedro, aproximadamente a 1.5 kilómetros de distancia de la tienda. Estos estaban vestidos solamente con ropa interior y además presentaban quemaduras en ciertas zonas del cuerpo, específicamente o especialmente las manos, lo que evidenciaba un intento desesperado de encender una fogata. Mientras tanto, los cuerpos de Dyatlov, Kolmogorova y Slobodin se encontraron en una posición en la que sugería que ellos habían intentado regresar a la tienda. Los 4 cuerpos restantes de Dubinina, Kolevatov, Thibault y Zolotaryov no fueron encontrados hasta mayo de 1959. Estos enterrados bajo 4 metros de nieve en un barranco. Estos eran los que presentaban las lesiones más severas y también perturbadoras. La información de las autopsias mostró información bastante interesante. Los primeros 5 cuerpos, como era de esperarse, presentaron señales de hipotermia, pero también lesiones menores como cortes y hematomas. Sin embargo, en el caso de los últimos 4 cuerpos, estos presentaban lesiones más grandes. En el caso de Thibault, este presentaba fracturas craneales severas. Dubinina y Zolotaryov presentaban múltiples costillas que estaban fracturadas y, de forma más perturbadora aún, a Dubinina le faltaban la lengua y los ojos. Las pruebas de radiación que fueron realizadas en los cuerpos de los estudiantes arrojaron altos niveles de contaminación, además de que los investigadores también reportaron que los árboles de la zona donde habían encontrado los cuerpos presentaban quemaduras y daños que eran inusuales. Esta fue la información que no puedo decir que se obtuvo, sino que probablemente fue la que se dio a conocer al público una vez que ocurrió el incidente. Entonces, ¿cuáles son las teorías? ¿Qué es lo que se cree que pasó con estos 9 estudiantes? Tenemos varias. De hecho, este es uno de los casos que yo creo que me ha tocado ver que tiene más teorías o que tiene más vertientes o que la gente ha intentado darle una y mil explicaciones. Primero tenemos, por supuesto, las teorías naturales. Estamos hablando de una expedición bastante peligrosa en una zona bastante delicada. Entonces, por las características y el contexto en el que se dio la expedición, lo primero que se pensó era que había sido una avalancha. De hecho, esta es la explicación más reciente que se tiene de las autoridades rusas. Esa fue la conclusión que dieron en el año 2020 y es pues que básicamente una avalancha, es decir, unas grandes placas de nieve fueron las que causaron la tragedia. Según esta teoría, los montañistas habrían hecho como una excavación para poder colocar la tienda, porque al parecer es como una técnica que se realiza para poder asentar la tienda, y lo que hicieron fue excavar en una zona que estaba bastante inestable. Posteriormente se dio una avalancha, que es una avalancha que se le conoce como avalancha lenta, y eso fue lo que posteriormente colapsó la tienda e hizo que estos huyeran. Esto se concluyó porque los investigadores utilizaron un modelo informático similar al de la película de Frozen para poder emular este tipo de avalanchas. Además, esta teoría de la avalancha se complementa con los de la hipotermia y el comportamiento irracional o paradójico, puesto que dicen que la hipotermia no solamente es letal, sino que puede causar comportamientos irracionales en las personas que lo están sufriendo, lo que podría explicar por qué algunos de los jóvenes que pues estuvieron en este incidente se encontraban con muy poca ropa al momento de que encontraron los cuerpos. La gente dice que te da como una sensación de que tienes calor, aunque en realidad estás sufriendo hipotermia, y la gente tiende a quitarse la ropa. Ahora bien, como no podría ser de otra forma, hablando de la Unión Soviética, tenemos las teorías gubernamentales. Una de las teorías, que de hecho es una de las más populares, plantea que los miembros de esta expedición fueron víctimas de pruebas militares
militares del gobierno soviético. Esta teoría se basa en que durante esa noche hubo varios reportes de luces extrañas que se veían en el cielo. Esto se complementa con el hecho de la presencia de la radiación en la ropa de ellos y el hecho también, por supuesto, de que alrededor de la zona hay diversas bases militares. Otra teoría habla del accidente nuclear de la zona esta o del asentamiento de Mayak, que ya les mencionaba ocurrió en el año de 1957, pero del cual en realidad jamás se hizo pública la información del accidente, por lo que algunos investigadores proponen que el grupo pues estuvo expuesto a material radioactivo proveniente de ese incidente, lo cual obviamente explicaría los niveles de radiación que fueron encontrados en la ropa de estos chicos. Por supuesto, también tenemos el encubrimiento militar, que pues es más como un complemento, no es como tal una teoría en sí, que nos habla de que pues el gobierno soviético, los militares siempre han sabido cuál ha sido el motivo o cuál fue el motivo de muerte de este grupo de universitarios. Sin embargo, pues es algo que jamás han dicho o es algo que jamás se ha revelado. Finalmente tenemos, como no puede ser falta aquí, las teorías paranormales. La primera pues está relacionada con fenómenos ovni. Esta teoría fue básicamente enriquecida por estos reportes de luces extrañas en el cielo y pues las características que se describieron en todos los árboles de la zona, como estas quemaduras inusuales o estos daños inusuales en los árboles, lo cual muchas personas asocian con que pudiera ser tecnología extraterrestre, algún tipo de encuentro con un objeto volador no identificado. Una de las teorías que también fue muy popular por la época y sobre todo por las características de las lesiones de algunos de los jóvenes, como las fracturas de costilla, los traumas craneoencefálicos y también el hecho de que a algunos de ellos les faltaban los ojos o la lengua, era la de el Jet, sugiriendo que este o algún otro tipo de criatura críptica podría haber atacado al grupo y esto habría provocado que huyeran despavoridos para posteriormente pues ser atrapados por la criatura. La última teoría que voy a mencionar en este video es la teoría del infrasonido, la cual dice que vientos demasiado fuertes pueden causar sonidos de baja frecuencia, los cuales producen pánico, desorientación y sensaciones de terror, lo cual explicaría el comportamiento también irracional de estos chicos durante ese momento. Ahora bien, ya después de todas estas teorías, es importante que antes de que tú formules tu propia teoría, te dé alguna información relevante o algunos datos inconsistentes durante los reportes de este caso. La primera de ellas obviamente es el hecho desconcertante de que a Dubinina le faltaban los ojos y la lengua. Los investigadores oficiales de este caso se lo atribuyeron a la descomposición natural y también a la actividad de carroñero. Sin embargo, para muchos otros investigadores esta explicación es insuficiente, especialmente considerando que otras partes blandas de su cuerpo se mantenían intactas. Por otro lado, la presencia de la radiación en la ropa también causó bastante controversia, dado que los niveles que fueron encontrados, si bien eran altos, no eran letales. La explicación oficial habla de contaminación por polvo atmosférico. Sin embargo, esta interpretación parece no satisfacer a todos los investigadores. También estamos hablando de que hubo testimonios contradictorios entre los equipos de rescate. Algunos de los rescatistas reportaron que la piel de los jóvenes tenían un tipo como de bronceado inusual. Sin embargo, otros rescatistas negaron haber visto esta coloración. Discrepancias de este tipo reforzaron la idea de que había algún tipo de encubrimiento deliberado. Como ya lo mencioné al principio, el incidente del Paso Dyatlov permanece como uno de los misterios del siglo XX, resistiendo a más de 6 décadas de investigación y especulación. A pesar de los esfuerzos recientes que hay de proporcionar una respuesta y un cierre al caso, las pistas que van saliendo y la información que se va conociendo poco a poco genera todavía más preguntas que respuestas. Las teorías oficiales, como las de la avalancha, la teoría oficial actual, que es la de la avalancha lenta, a pesar de estar respaldada por modelado científico moderno, aún no logra abarcar todas las anomalías del caso. En mi opinión, es posible que la verdad involucre factores naturales, errores humanos y condiciones extraordinarias que se alinearon para generar esta tragedia. Independientemente de cuál sea la verdad última, lo que sí sabemos es que el caso del incidente del Paso Dyatlov nos recuerda la fragilidad humana frente a las fuerzas de la naturaleza y los peligros inherentes que existen al intentar explorar los límites de lo conocido. No olvides, antes de irte, darle like a este video y suscribirte si te gustan los videos como este. Bye.